Durante nuestra infancia, los intros de las caricaturas se convirtieron en verdaderos himnos para los niños de la época. ¿Quién de nosotros no llegó a cantar o a emocionarse con estos entrañables temas justo al inicio de nuestras series? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos intros que todos cantamos no eran los originales? Y lo peor es que estos intros eran totalmente diferentes en otros países del mundo. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver los intros pirata. Intros de animes que no eran los oficiales. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 1. Iniciamos nuestro top con un anime que marcó la infancia de muchos de nosotros gracias a sus icónicos personajes y a su extraño villano. Nos referimos a Gatchaman, mejor conocido como Fuerza G en América Latina y Comando G en España. Esta serie nos presentaba a un equipo de héroes con trajes de ave, luchando contra la organización Galactor. La trama mezclaba ciencia ficción con acción trepidante y se convirtió en un clásico setentero que pudimos disfrutar en los 80. El intro que los niños en Latinoamérica recordamos era un himno narrado, teclados electrónicos que acompañaban un monólogo que presentaba a los personajes, convirtiéndose en una marca generacional. 5 jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, fuerte e intrépido como un halcón, protege a los 4 agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti, para su Fuerza G, guardianes del espacio. Hoy les ofrecemos. Sin embargo, esa experiencia era totalmente distinta en otras regiones, como en Japón. El tema original fue Gatchaman no Uta, interpretado por Ichiro Mizuki, maestro del Anison. Este inolvidable tema contaba con un estilo épico setentero, lleno de guitarras y coros heroicos. Por su parte, en Estados Unidos, la adaptación de Battle of the Planets contó con la música de Hoyt Curtin, el legendario compositor de Hanna-Barbera, con sintetizadores futuristas y narración espacial. Incredible young people with superpowers. And watching over them from beyond space. Dedicated, inseparable, invincible. Pero en España fue interpretado por nada más y nada menos que el grupo infantil Parchís, el cual grabó un tema alegre y pegajoso que se convirtió rápidamente en todo un referente en España. Son 5 jóvenes y su robot, que tienen una fuerza superior. Comando G, siempre alerta está. La batalla va a ganar. Pizza volar, la batalla va a ganar. Cada una de estas versiones tenía su propia identidad, épica en Japón, futurista en Estados Unidos e infantil en España. En una época sin internet ni foros, los niños jamás sospechaban que existían otros cintos y cada región adoptó el suyo como si fuera el verdadero. Pero dime, ¿qué intro fue el que recuerdas? ¿Y cuál te recuerda esa hermosa época? Te leo en los comentarios. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top
nos lleva a un héroe espacial que parecía salido de una novela pulp. Ese era el Capitán Futuro. La serie narraba las aventuras de Curtis Newton y su tripulación enfrentando villanos cósmicos, con robots y viajes interplanetarios que marcaron a toda una generación. En Latinoamérica, el intro se convirtió en un verdadero himno gracias a la voz del mítico Guillermo Aguirre, nuestro querido Capitán Memo. Su interpretación épica, con teclados heroicos y letra pulp, convirtió la canción en compañera inseparable del recuerdo de la serie. Intrépido y viva, futuro, enérgico y capaz, siempre ocurre lo inexplicable, y así lo salvará. Para los niños de América Latina, Capitán Futuro sonaba como la promesa de aventuras sin fin. Pero en Japón la historia era otra. El opening original era instrumental, progresivo y experimental, más cercano al rock sinfónico de los 70 que a un anime infantil. Fascinante para los melómanos, pero poco accesible para los niños. Y aquí viene la parte divertida. En Alemania decidieron que este intro era demasiado raro, así que encargaron un nuevo al compositor Christian Brunn, acompañado por voz soprano de su esposa Erika. El resultado fue tan pegajoso que hasta hoy los fans alemanes lo consideran como el intro verdadero, mientras que el japonés les parece, digamos, fuchi. En Estados Unidos también existió otra versión, más sobria y narrativa, pero nunca alcanzó la popularidad de las demás. Así, tenemos tres identidades distintas: el progresivo japonés, el pop latino y el pop alemán. Cada país vivió su propia verdad musical, sin sospechar que en otro rincón del mundo, Capitán Futuro entraba con una música completamente diferente. Esta serie es de las pocas que cuentan con tres intros diferentes entre sí, pero que siguen siendo parte de la memoria colectiva y de la retrocultura. Número 3. Nuestro siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una quimera audiovisual, y esa fue Voltron. En Estados Unidos, la serie que los niños conocieron no era una sola, sino la fusión de dos series, Golion y Dairuger 15. Sí, dos animes distintos unidos a la fuerza para crear un producto que pudiera competir en la televisión americana. El resultado fue un revoltijo narrativo imposible de asimilar, pero que se volvió icónico gracias a su propio intro, compuesto especialmente para la versión americana. Su autor no está claramente documentado, pero el estilo era de jingles televisivos ochenteros. From days of long ago, from uncharted regions, loved by good, feared by evil.
As the good planets of the solar system, they maintained peace throughout the universe. This is the story of the super force of the universe. Pero en Japón, Go Lion tenía un opening completamente diferente, el cual era más oscuro y bélico, interpretado con un tono dramático y música cargada de percusión y coros heroicos. Era una historia trágica, con decesos y sacrificios. Por su parte, Dairugger 15 contaba con un intro más técnico y futurista, con ritmos marciales y arreglos electrónicos que reflejaban la temática de vehículos y exploración espacial. Imaginen juntar ambas series y luego darles un lavado de cara para vender juguetes. Eso fue Voltron. Hola, sobrinos. Este es Voltron y estos los 5 leones que lo forman. El negro es el alma y el corazón de Voltron. El azul y el amarillo son las piernas, el verde y el rojo los brazos. Para unirlos, levanta la cola del león. La insertas, presionas el seguro y así se unen brazos y piernas. Fácil, ¿verdad? Compra los leones por separado o a Voltron ya armado. Voltron es de Mattel. La confusión aumentó en América Latina y en países como Perú y Chile, donde se transmitió la versión de los leones de Voltron, mientras que en México llegó primero la versión de los vehículos de Voltron. Así que cuando los niños mexicanos veían comerciales de los juguetes de los leones, se quedaban con cara de "What the fuck". Así es, mis legionarios, esta serie era algo así como las aguas del Chavo, pero a la americana. ¿De la que es de limón, o de la que parece de limón, o de la que sabe a limón? Voltron es el ejemplo perfecto de cómo en los 80 la televisión podía mezclar dos animes distintos, cambiarle la música, la historia y hasta el orden de transmisión, y aún así convertirse en todo un fenómeno cultural. ¿Y a ti, qué versión te tocó ver de este revoltijo mecánico? Te leo en los comentarios. Número 4. Si creciste en los 80, seguramente recuerdas este mítico intro. Así es, llegó el momento de hablar de Mazinger Z, porque era imposible no emocionarse con la entrada del robot gigante. En América Latina, lo que llegamos a escuchar era básicamente la versión instrumental del tema japonés, acompañada por el clásico Cadizi International presenta Mazinger. Ese sello se volvió parte del ritual televisivo, como si el robot viniera con su propia marca registrada. Pero en Estados Unidos, la historia fue muy distinta. Allí, la serie fue rebautizada como Transor Seed. Como si la censura con capítulos mutilados no fuera suficiente, el intro también fue cambiado. El resultado fue un tema más genérico, con un estilo de acción infantil que poco tenía que ver con la potencia del original. From the minds of mortal men, the mightiest.
He's a protector of peace so powerful he cannot be destroyed. Era como ver una película de terror convertida en una caricatura para niños. Mientras tanto, en Japón, el tema fue interpretado por el mítico Ichiro Mizuki, el rey del anisón, con un estilo heroico setentero lleno de guitarras y coros épicos. Esa versión se convirtió en un himno para los fans japoneses, pero en el resto del mundo se omitió o se transformó. 空にそびえる黒金の城正義の心ファイルダウンズコンマジンガー Pero esto no acaba aquí. Y en España, bueno, ahí se hizo una adaptación al castellano con una letra que hasta hoy me hace decir, ¿cómo así? La maldad y el terror Koji puede dominar. No pueden con él, preparado a combatir. Está su amistad y su amor. Koji puede controlar la verdad con Mazinger. ¡Sí! Especialmente cuando canta su amistad y su amor, Koji puede controlar. O sea, güey, era un robot, no tenía IA, no era un Tamagotchi sentimental. Es como el chiste de los Simpson que dice: oh, hay que estar desesperado para hacerlo con un robot. Pero ojo, la canción es buena, pegajosa y se convirtió en parte de la memoria colectiva de los niños españoles. Mazinger Z es el ejemplo perfecto de cómo el mismo anime podía sonar con un himno épico en Japón, con un sello televisivo en Latinoamérica y como pop rock extraño en España, y con un producto censurado y más operado que las Kardashian en Estados Unidos. Y pese a todo eso, son parte de la retrocultura. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una historia de vaqueros espaciales que cabalgaban entre las estrellas, y ese era el Jinete Sable, conocido en Estados Unidos como Cyber Rider and the Star Sheriffs, la cual nos presentaba una versión mucho más aventurera de la serie. Pero la trama original japonesa de Seiyushi Bismarck era mucho más seria, la cual presentaba un escuadrón militar enfrentando amenazas intergalácticas con disciplina y estrategia. El intro japonés estaba interpretado por Mick, cantante reconocida del anisón, con un estilo marcial, ritmos fuertes y un aire solemne que dejaba claro que esto era una misión de guerra. Pero cuando la serie llegó a Estados Unidos, se transformó en algo completamente distinto. El intro americano era alegre, aventurero, con guitarras y ritmo casi country rock espacial. Los personajes dejaron de ser soldados para convertirse en sheriffs galácticos, y la música reforzaba esa idea de vaqueros interplanetarios. Era como pasar de Mobile Suit Gundam a Bonanza Intergaláctico en cuestión de minutos. En Latinoamérica, lo que vimos fue la adaptación de la serie americana, con ese mismo intro aventurero. Así, los niños crecieron creyendo que el Jinete Sable era un western espacial, sin imaginar que en Japón la serie tenía un tono militar mucho más serio.
Este caso muestra cómo un simple cambio de intro puede alterar la identidad de una serie, de soldados disciplinados a sheriffs galácticos, y lo más curioso es que cada público adoptó su versión como la auténtica. Los japoneses recuerdan la solemnidad de Mick, los americanos la aventura del western espacial y los latinoamericanos, bueno, nosotros nos quedamos con la versión que parecía salida de un rodeo cósmico. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que no necesita mayor presentación, y esa serie es Los Caballeros del Zodiaco. Los guardianes del universo, caballeros del Zodiaco, entonando fuerza su canción, la canción de los héroes, coraje para vencer. Durante los inicios de los 90, este anime nos tenía pegados a la televisión como señora de 40 años a las telenovelas. En esta historia conocimos las aventuras de Seiya y sus amigos protegiendo a la princesa Athena, y cada episodio era un verdadero ritual televisivo. El intro que conocimos en América Latina fue la versión española de la canción de los héroes, que se volvió una tonada inseparable de la serie. De por sí, la adaptación latina de la serie nos dejaba con cara de a ver, ¿cómo estuvo la cosa? Con frases como el caballero de Junini. La cadena ha dejado de atacar y se rinde, lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. O el amoroso Cosmo de Tol. Explota el amigable Cosmos de Tol. O cómo olvidar el castillo Guarumara. El Palacio de Guaruara estará muy lejos de aquí. El Palacio Guarumara. Palacio de Guarujara. Palacio Guarumara. El intro aumentaba aún más la confusión. Para colmo, incluía escenas tomadas del intro de la película de Abel, mezcladas con esa canción española que en realidad nació como una adaptación de la versión francesa Les Chevaliers du Zodiaque, interpretada por Bernard Minet. A ver, Francesito, dilo otra vez. ¡Jamais! Les quatre coins de l'univers, quand triomphe la gueule, en chantant une chanson bien haut, c'est la chant d'un cœur. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à la tête. Pero, años después, descubriríamos el intro original japonés, Pegasus Fantasy, interpretado por el mítico grupo Make Up. Guitarras eléctricas y una voz potente, muchos sentíamos que habíamos vivido una mentira. Afortunadamente, más adelante llegó una versión al español latino de Pegasus Fantasy, que nos devolvió algo de justicia musical. Vencerá todo el mal, Pegasus Fantasy. Pero claro, nuestros vecinos del norte no podían quedarse atrás otra vez, y en Estados Unidos hicieron su propia versión, con edición distinta, un tono más narrativo. Oigan, ya en serio, ¿qué les dan a los norteamericanos en la comida, ¿O qué trauma infantil tienen metido en la cabeza que los hace cambiar los intros de las series? No entiendo. Sea como sea, Saint Seiya no tuvo uno, ni dos, ni tres, sino 4 intros distintos. El japonés rockerón, el francés pop, el cover español y por supuesto, la versión americana editada con sabor a pop. Cada uno moldeó la identidad de la serie en su región, y lo genial es que todos juramos que el nuestro
era el verdadero. Ya saben, eran los 90. Número 7. El siguiente lugar a nuestro top nos lleva a un clásico inesperado, El Mago de Oz, pero en versión anime. Sí, Japón decidió adaptar la historia de Dorothy y sus amigos con un estilo más lírico y melódico. El intro japonés, Fancy Girl, fue interpretado por Satoko Yamano, con una voz suave y una instrumentación delicada que parecía sacada de un musical de Broadway. Era un tema elegante, casi de ensueño, que acompañaba la travesía por el camino amarillo. Pero en América Latina, la historia cambió. El intro que vimos en canales como el Canal 5 de México era mucho más alegre y simplificado, con un tono infantil que buscaba enganchar a los niños. Dorita es nuestro líder. Toto es nuestro. Devolveremos algún día. ¡Espantapájaros! Quiero un cerebro, quiero un corazón. Nos quedamos en el camino de las rosas amarillas. Confiamos en que puede ayudarnos. Nada de lirismo ni delicadeza. Aquí Dorothy parecía lista para un programa matutino más que para una epopeya fantástica. Europa tampoco se quedó atrás. En Alemania, Italia y España se hicieron adaptaciones propias, cada una con su estilo. Algunas eran más pop, otras más narrativas, pero todas se alejaban del tono original japonés. El resultado fue que cada país tuvo su propia Dorothy musical. El Mago de Oz demuestra que incluso un cuento universal puede sonar distinto según quien lo cante. Japón lo presentó como un sueño lírico, Latinoamérica lo convirtió en un tema infantil alegre y Europa lo transformó en pop televisivo. Número 8. El siguiente lugar a nuestro top nos lleva a una de las series más recordadas y controvertidas de los 80. Nos referimos a Robotech. En teoría, era la historia épica de la humanidad enfrentando 3 invasiones. Primero los Centraedi, luego los maestros de la robotecnia y finalmente los Zimbits. Suena como una buena idea, ¿no? ¡Pues no es cierto! Lo que vimos fue otro batiburrillo creado por el mismísimo Carl Macek, quien juntó 3 animes distintos para crear Robotech: Super Dimensional Fortress Macross, Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospida. El mítico tema de Robotech, con ese aire bélico y solemne, fue compuesto por Ulpio Minucci. Esa música marcó a toda una generación, pero también cambió radicalmente la identidad de las series originales. En Japón tenía un intro más épico y sobrio, muy de finales de los 70, interpretado por Makoto Fujiwara, con instrumentación orquestal y solemne. Además de las canciones de Lin May, interpretadas por Marilima. Todo esto era parte esencial de la trama, baladas románticas que salvaban al mundo.
Pero en Robotech, esas canciones fueron reemplazadas. Incluso tuvimos dos versiones distintas, la de Lin May y la de Yellow Dancer, con temas como We Will Win. La transmisión es captada por todas las naves de Dolsa. Ordene que todos despeguen. Que era como si la música pasara de ser arma cultural a convertirse en un hipnopop televisivo. Robotech es el ejemplo máximo de cómo en los 80 se podían tomar series de diferentes géneros, de diferentes autores, mezclarlas y crear algo que sonaba realmente como original y épico. Y eso nadie puede negarlo. Pero dime, ¿tú cuál prefieres? ¿El romanticismo de Macross o el aire marcial de Robotech? Te leo en los comentarios. Número 9. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una serie que redefinió la infancia de millones de personas. Nos referimos a Sailor Moon. Sí, aunque no lo creas, Sailor Moon también padeció de lo mismo. La historia nos presentaba a Usagi Tsukino, una chica aparentemente común que descubre ser la guerrera destinada a proteger la Tierra junto con sus amigas. Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial. Cada transformación, cada batalla contra los enemigos provenientes del Reino Oscuro era acompañada por un intro que marcaba la identidad de la serie. En Japón, el tema fue el mítico Moonlight Dentetsu, interpretado originalmente por Dali y más adelante por Moon Lips. Con guitarras suaves, melodía romántica y una voz dulce que transmitía la esencia de la serie. Amistad, amor y destino. Era un himno melódico que se convirtió en parte inseparable de la cultura del anime. Y sí, cuando la serie llegó a Estados Unidos, la historia nuevamente volvió a cambiar. El intro fue reemplazado por una versión creada por Tune Makers junto con Dick Entertainment, con un estilo pop enérgico, más rápido y con letras que enfatizaban el girl power. La música parecía salir de un comercial de juguetes y aunque pegajosa, se alejaba del tono romántico de la original. Oigan, Estados Unidos, ¿todo bien en casa? De veras, me preocupan. Y en América Latina, disfrutamos afortunadamente de un cover de la versión japonesa. Así no puedo ser sincera, ahora mismo quisiera verte. Luz de luna, guía mi amor, es el milagro del amor. Lo cual lo hizo algo completamente memorable, toda una joya de la retrocultura. Número 10. Y terminamos nuestro top con uno de los animes que definió la infancia de millones, y sí, enfatizo, millones de niños en todo el mundo. Nos referimos a Dragon Ball, la historia de Goku, Bulma y compañía buscando las famosas esferas del dragón. Eso era pura aventura, humor y artes marciales. En Japón, el intro fue el inolvidable Makafushigi Adventure, interpretado por Hiroki Takahashi,
con un estilo optimista, mágico y lleno de energía infantil. Cada nota transmitía la esencia del viaje, amistad, descubrimiento y fantasía. En América Latina, afortunadamente el tema se mantuvo bastante fiel al original japonés. Los niños crecimos con esa melodía alegre que parecía salida de un cuento épico y que se convirtió en parte inseparable de nuestra memoria colectiva. Las esferas del dragón es el secreto más los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para alcanzar a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas. Pero en la tierra de las barras y las estrellas, la historia fue otra. Nuevamente, ellos disfrutaron de la versión de Saban Funimation, cambiando el intro original por Rock the Dragon, un tema con guitarras pesadas y estilo metal punk. El resultado fue un choque cultural. Mientras en Japón y en Latinoamérica era magia y aventura, en Estados Unidos parecía un show de lucha libre, pero sin John Cena. Con tintes oscuros, y como si eso no fuera suficiente, la edición del intro también fue cambiada. Sí, arriba Estados Unidos, con escenas más violentas y un tono mucho más agresivo. Sí, violencia, más violencia. Y eso nos demuestra que en Estados Unidos les importa un pepino el arte y la originalidad, y todo quieren arreglarlo a catorrazos. Arriba las barras y las estrellas. Recuerden, si el video llega a los 5000 likes, haré una segunda parte con muchos más intros pirata. Continuamos. Y hasta aquí, gracias a Dios, nuestro especial de los intros pirata. Adaptaciones diferentes de sus versiones originales, pero que pese a todo, formaron parte de nuestra infancia y de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Bob Dog, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Yans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, León Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, Joe Yarry, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S. Por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.
en pantalla los vuelve